Si alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable mientras estás solo en tu casa, o si has escuchado tu nombre susurrado en la oscuridad, entonces sabes lo que es ser observado por algo que no puedes ver. Hace unos meses, recibí una llamada telefónica en medio de la noche. Contesté sin pensar, pero lo que escuché al otro lado de la línea no era lo que esperaba. Era la voz de mi madre, quien había muerto hace 5 años. Y lo que me dijo esa noche cambió mi vida para siempre. Esto no es solo una historia de fantasmas, es mi historia. Y si te atreves a escucharla, te advierto, lo que estás a punto de escuchar podría hacer que mires detrás de ti más de una vez mientras lo hago. Todo comenzó una noche fría y lluviosa, de esas que te hacen sentir pequeño e insignificante frente a la inmensidad del mundo. Estaba sentado en mi sillón favorito, intentando relajarme después de un largo día de trabajo, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Al principio, no presté mucha atención, era tarde y pensé que sería una llamada de esas molestas, quizá un número equivocado. Miré la pantalla del móvil. El número no estaba registrado en mi agenda, pero algo en él me hizo sentir un escalofrío. Era un número antiguo, como si proviniera de una línea fija de esas que ya casi no se usan. Decidí contestar, algo en mi interior me lo exigía. ¿Hola? Dije con la voz un poco quebrada, como si ya supiera que algo estaba mal. Lo que escuché al otro lado de la línea hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Era la voz de mi madre. Pero eso era imposible, ella había muerto hace 5 años. Hijo, escucha con atención. Dijo la voz, calmada pero con un tinte de urgencia. No tienes mucho tiempo, debes salir de ahí. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí como si mi cuerpo se congelara. Quise responder, preguntar, pero no pude decir nada. La llamada se cortó de repente, dejándome con el sonido monótono del tono de desconexión. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. La incredulidad y el miedo se apoderaron de mí. Intenté convencerme de que todo había sido una broma de mal gusto, pero en lo profundo de mi ser, sabía que esa era la voz de mi madre. Había algo en su tono, en la forma en que pronunció mis palabras, que solo ella podría haberlo hecho. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que mi madre, quien llevaba años muerta, me hubiera llamado? ¿Y por qué me advertía que saliera de casa? Decidí que no podía quedarme sin hacer nada. Comencé a investigar. Revisé las llamadas recientes en mi teléfono, pero no había registro de esa llamada. Busqué el número en internet, pero no encontré nada que coincidiera. Era como si la llamada nunca hubiera existido. Sin embargo, esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi madre, susurrando mi nombre, instándome a huir. El miedo comenzó a tomar el control de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo, apenas comía, y las noches se convirtieron en una tortura interminable. Días después, comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente, objetos se caían de las estanterías, y sentía una presencia constante, una sombra que parecía seguirme a donde fuera. Una noche, mientras me debatía entre la cordura y el pánico, vi algo que me dejó helado. Estaba en la sala, revisando papeles, cuando noté una silueta en el reflejo de la ventana. Era una figura alta, delgada, pero no podía distinguir su rostro. Parecía estar mirándome fijamente. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. Mi corazón latía desbocado, sentía como si el aire se espesara a mi alrededor. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi madre. Debes salir de ahí. La situación se volvió insostenible. Decidí que era hora de buscar ayuda. Contacté a un amigo cercano que tenía conocimiento sobre lo paranormal. Le conté lo sucedido, y aunque al principio fue escéptico, algo en mi relato lo hizo cambiar de opinión. Juntos decidimos investigar la historia de la casa. Lo que descubrimos fue aterrador. La propiedad había pertenecido a una familia que desapareció sin dejar rastro hace varias décadas. Se rumoraba que el padre de familia había enloquecido y asesinado a todos antes de quitarse la vida. Pero lo más perturbador fue encontrar una foto antigua en la que aparecía un hombre con la misma silueta que yo había visto en la ventana. Las piezas comenzaron a encajar. ¿Era posible que el espíritu de ese hombre estuviera atrapado en la casa? ¿Y que mi madre, de alguna manera, hubiera encontrado la forma de advertirme desde el más allá? Esa misma noche,
decidí que no podía quedarme más en esa casa. Empaqué lo esencial y salí de allí lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente estaba a salvo, pero tristeza porque sabía que había dejado atrás algo importante, algo que quizás nunca entendería completamente. El día que me fui, recibí una última llamada. Esta vez, la voz de mi madre sonaba tranquila, como si estuviera en paz. Hiciste lo correcto, hijo, ahora puedes seguir adelante. La llamada se cortó, y nunca más volví a escucharla. Pero el recuerdo de esos días oscuros, de esa voz que me salvó, permanece conmigo hasta hoy. Y aunque nunca volví a esa casa, a veces, en mis sueños, vuelvo a escucharla, susurrando desde algún lugar lejano, advirtiéndome de peligros que aún no comprendo. Después de dejar la casa, pensé que lo peor había pasado. Sin embargo, pronto descubrí que algo oscuro había decidido seguirme. Al principio, eran solo pequeños indicios, detalles que podrían haberse pasado por alto, un reflejo fugaz en una ventana, un susurro en medio de la noche, la sensación constante de ser observado. Una noche, mientras intentaba dormir en mi nuevo apartamento, sentí un peso en el borde de mi cama, como si alguien se hubiera sentado allí. Mi cuerpo se congeló. No me atrevía a moverme, pero pude sentir cómo esa presencia se acercaba lentamente hacia mí, como si quisiera susurrar algo al oído. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera un sueño, pero el miedo que sentía era demasiado real. Y entonces, escuché una voz suave y temblorosa que me dijo: No te escondas, por favor, ayúdame. Sentí un frío aterrador recorrer mi columna vertebral. No me atrevía a abrir los ojos, pero el peso en la cama se mantuvo, y la voz continuó, apenas un susurro. Estoy atrapada, no me dejes aquí sola. Al escuchar esas palabras, supe que quienquiera que fuera, estaba desesperada. Pero también sabía que no era de este mundo. Intenté ignorar lo sucedido, convencido de que todo era producto de mi imaginación, un residuo de la intensa experiencia vivida en la casa. Pero pronto descubrí que lo que sea que me seguía, no tenía intención de quedarse en las sombras. Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, me miré en el espejo del baño. Estaba cepillando mis dientes cuando algo extraño llamó mi atención. A pesar de que estaba completamente solo en el apartamento, en el reflejo del espejo pude ver claramente una figura detrás de mí. Era una mujer, su rostro borroso, pero supe de inmediato que no pertenecía a este mundo. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Regresé la vista al espejo, y lo que vi me hizo retroceder de golpe. La mujer seguía allí, pero ahora me miraba directamente. Sus labios comenzaron a moverse, formando palabras que apenas pude escuchar. Por favor, ayúdame a salir. Susurró, con una voz quebrada por el dolor. No puedo descansar. Mis manos temblaron, y el cepillo de dientes cayó al suelo. Estaba paralizado, incapaz de apartar la vista del espejo. La mujer repitió sus palabras, esta vez con más urgencia. No puedo descansar, él no me deja. Esa última frase resonó en mi mente como un eco. ¿A quién se refería? ¿Y por qué me estaba buscando a mí? No podía seguir viviendo con miedo. Decidí que era hora de enfrentar lo que fuera que me estaba acechando. Comencé a investigar la historia de la casa con mayor profundidad, esta vez centrándome en cualquier posible conexión con la figura que había visto. Lo que descubrí me dejó sin palabras. La familia que había vivido en la casa antes de mí no solo había desaparecido misteriosamente, hubo reportes de un incidente años antes, en el que una mujer que trabajaba en la casa como empleada doméstica fue encontrada muerta en circunstancias extrañas. Su muerte fue catalogada como un accidente, pero los rumores hablaban de una maldición, de algo que había atado su alma a la propiedad. Esa noche, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir huyendo. Preparé todo para volver a la casa, armado con la única certeza de que tenía que descubrir qué la mantenía atrapada en este mundo. Cuando llegué, el ambiente era opresivo, cargado de una energía que no había notado antes. Caminé por la casa en silencio, hasta que me encontré en la habitación donde la había visto por primera vez. Sentí una presencia y escuché nuevamente su voz, esta vez más clara que nunca. No puedo descansar. Dijo, su voz era un lamento que me hizo estremecer. Él me encerró aquí, no me deja ir. ¿Quién? Pregunté en un susurro, aunque no sabía si ella me podía escuchar.
El hombre, el que vivía aquí, su espíritu está atrapado conmigo, me obliga a quedarme. Su voz temblaba de miedo, y supe que estaba hablando de algo o alguien mucho más peligroso de lo que imaginaba. Mi corazón latía con fuerza mientras me daba cuenta de la magnitud del peligro que enfrentaba. No solo tenía que liberar a esa mujer, sino también enfrentar a un espíritu que no tenía intención de dejarme en paz.